podemos ver lo que pasa con nosotros, qué es lo que pensamos, cómo reaccionamos, cuál es nuestro plan, cuál es nuestro proyecto, pero pocas veces pensamos cómo se mueve el proyecto del Señor en todo esto. El miércoles reflexionábamos con respecto a las resistencias de nuestra parte. ¿Cómo es que ante una situación reaccionamos a veces y no reaccionamos tan favorablemente como nosotros quisiéramos? El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos habla a través de su palabra, a través de circunstancias, pero no siempre respondemos afirmativamente, no siempre respondemos positivamente, sino que en ocasiones, pues, vienen a nuestra mente excusas, razones para decir, no puedo hacer esto, no está en mí, ¿qué puedo hacer? Y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y estuvimos reflexionando en eso el miércoles. En esta ocasión, quiero invitarles para pensar no solamente en esas resistencias, sino ¿qué pasa cuando nosotros superamos esa resistencia y nos unimos a la corriente del Señor, al plan del Señor, al propósito del Señor? Cuando entramos en eso, esto es algo realmente importante, trascendental, extraordinario. Y pues en este momento yo estoy pidiendo el apoyo, la asistencia del Señor, que el Espíritu Santo pueda inspirarme para poder explicar cabalmente lo que quiero decir. Tengo en mente esta idea de que hoy el Señor trate con nosotros y haya alguna transformación en nosotros. Y le titulo a nuestra meditación otra conversión. Y es una palabra, otra conversión. Nosotros hemos pensado que nos hemos convertido al Señor, ¿no? Nos hemos convertido de una pasada manera de vivir a una nueva manera de vivir de acuerdo al propósito del Señor. Pero como hemos estado escuchando en otras meditaciones, la conversión no es un evento, una actividad, un acontecimiento que ocurre de una vez y para siempre, sino que inicia y luego el Señor nos va llevando a nuevas profundidades. Por eso cuando nuestra visión, la visión que nuestro pastor nos ha compartido es boca para adentro, es cómo ir profundizando en esto. Y como ustedes saben, en cualquier destreza, en cualquier capacidad, en cualquier actividad que nosotros hagamos, hay niveles de actividad. En algo pues tan sencillo como puede ser, por ejemplo, la cocina, pues hay niveles, hay quien se especializa en destrezas, en recetas, y bueno, nos lleva a otro nivel, ¿verdad? En todo esto, en todas las cosas hay eso, y no es distinto en el caso de la conversión. Y cuando nosotros creemos que ya conocemos al Señor, que ya conocemos su palabra, que ya sabemos de la vida cristiana, es como si nosotros bloqueáramos ese crecimiento, esa invitación al desarrollo, como si dijéramos, pues ¿qué más me pueden enseñar? ¿Qué más puede haber? Y bueno, el Señor se encarga de enseñarnos, de mostrarnos que hay muchas cosas por conocer, que hay muchas cosas por vivir. Y en este aspecto, cuando estamos hablando de ese trabajo de evangelización, mencionábamos el miércoles qué es lo que está en juego, de qué se trata esto. Que nosotros lo podemos ver como esa especie de invitación a alguien a que se una a nuestro grupo, a que venga a nuestra iglesia, pero la salvación es otra cosa. No es solamente venir, congregarse con nosotros, participar en las actividades, sino que de alguna forma, de alguna manera, esa persona se involucre en esa corriente, en ese nivel, en ese propósito, en ese plan cósmico. Es un sistema extraordinario que es el reino de Dios, una manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Y cuando hablamos de todo esto, pues hablamos de una cantidad de componentes en todo eso. Pues llamamos estilo de vida porque tiene que ver con cada actividad que nosotros hacemos como personas. No es solamente ese acto devocional de venir, orar, cantar, etcétera, sino que tiene que ver con todos, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida.
Y si alguno de nosotros pensara, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué más hay, verdad? Este es el punto de la meditación de hoy. Yo esperaría y le pido al Señor que nos lleve más allá en la comprensión de su palabra, que esta palabra quede en nuestra mente y en nuestro corazón como ese estímulo que nos lleve más allá en el entendimiento de qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros le invocamos y compartimos las buenas noticias de salvación. ¿Qué pasa cuando usted habla con alguien y le comparte su testimonio y lo invita y le habla de la palabra del Señor? ¿Qué pasa en ese aspecto? A lo mejor nosotros pensaríamos que somos como ese vendedor que quiere vender algo, ¿verdad? O que esa persona que quiere influenciar a alguien, pero aquí pasa algo más. Y miren, hemos estado reflexionando en la acción de los apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues me he encargado de estar compartiendo con ustedes algo sobre esto, y hoy vamos a hablar de un pasaje, un acontecimiento en la vida del apóstol Pedro. Vamos a leer esta referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, y nos dice: Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos, de reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces. Luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión. Bueno, este es un acontecimiento extraordinario, particular, porque si conocen ustedes más o menos la trayectoria del apóstol Pedro, muchas veces lo hemos pues juzgado de una persona intrépida, impulsiva, que decía las cosas sin pensarlas 2 veces, y que muchas veces esa impulsividad le llevó pues a hablar antes de tiempo, a hablar demasiado rápido, decir cosas muy atrevidas, cosas muy audaces, y que el Señor tenía que estarlo así como apaciguando, le tenía que demostrar que las cosas no eran como él pensaba. El apóstol Pedro se distinguió por ser esa persona que el Señor llamó en esta referencia bíblica que nos ha servido constantemente acerca de la pesca, ¿verdad? El Señor trató con él, lo fue acompañando, fue testigo. Uno de los cercanos del Señor fue testigo de muchos acontecimientos extraordinarios, algunos que ni siquiera sus compañeros apóstoles vieron o participaron de eso. Pedro era le llamamos interlocutor, alguien que dialogaba, alguien que acompañaba al Señor cercanamente, ese interlocutor privilegiado. Como cuando ustedes pues comparten muchas cosas de su vida con alguien, una persona, su cónyuge, un familiar. Esa persona es un interlocutor privilegiado de ustedes porque tiene información que los demás no saben. Esa persona los conoce mejor. Bueno, pues este era Pedro para el Señor. Y todos esos acontecimientos lo llevaron a aquella pues circunstancia tan trágica, tan terrible, en donde él, por ese temor impulsivo, pues le hizo cometer el error, negó al Señor. Él mismo tenía esa dificultad para acercarse posteriormente al resucitado. Sin embargo, tuvo el privilegio de que el resucitado trató con él personalmente. Pedro siguió entonces conociendo, profundizando ese conocimiento del Señor y su propósito salvador. Pedro predicó, fue el primer predicador en la iglesia. Pedro avanzó en conocer el plan del Señor, participó en sanidades extraordinarias, también en los sufrimientos, fue azotado, fue puesto en la cárcel. Con esto trato de decir toda la historia que él tenía con el Señor. Sin embargo,
años después de todo esto, cuando él era ese predicador elocuente y que pastasis de ese sentir que era él, pero no era él, algo así, ve, la visión es un lienzo, como una especie de sábana que baja del cielo, tomado de las cuatro puntas, ¿verdad? Baja, y ahí, en esa sábana, en ese lienzo, hay toda clase, dice, de cuadrúpedos. Como ustedes saben, cuadrúpedos son los animales que tienen cuatro patas, ¿verdad? Quiere decir animales de todos, ¿verdad? Pero también reptiles, serpientes, culebras y aves. Como buen judío, obedeciendo la ley de Moisés, sabía que había muchos animales que la ley de Moisés prohibía que fueran para su consumo. Esos animales eran llamados inmundos. Esos animales estaban proscritos totalmente del cuidado, de la compañía, y con mayor razón de ser parte del alimento. La idea era que el alimento era algo tan sagrado, era algo tan consagrado para la edificación del cuerpo, que no se debían comer, por ejemplo, serpientes, ¿no? El ejemplo típico que nosotros tenemos en un animal que no debía de criarse, mucho menos de consumirse, era el cerdo. El cerdo era un animal así totalmente inmundo, ¿no? Y entonces, pues en ese lienzo hay cerdos, hay reptiles, cosas que alguna persona, por ejemplo, diría, pues yo jamás comería tal cosa, ¿no? Pero por razones de prescripción, es decir, la ley de Moisés lo ordenaba. No era cuestión de gustos, no era cuestión de la dieta o de cosas así. No tenía que ver con eso. Sino que, de alguna manera, estas costumbres tenían que ver con esa obediencia, ese voto, ese sometimiento a la ley de Moisés. Entonces debe haber sido una confrontación muy fuerte, muy complicada, que cuando él ve el lienzo que baja y hay ahí toda esta serie de animales, entonces escucha una orden muy rara, muy extraña. Él sabe que es el Señor. Levántate, Pedro, mata y come. Estaba orando, muy probablemente estaba de rodillas. Levántate, Pedro, mata y come. Qué extraño, ¿no? Pues imagínense la confrontación, ¿no? ¿Cómo mata y come? ¿Cómo matar un puerquito y no comer si a mí no me gusta el cerdo? Sí, es un animal inmundo. ¿Qué le pasa, no? Claro, Pedro no era mexicano, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que mis hijos estuvieron en una disciplina de alimentación y llegaron a ser veganos. Veganos es los que no consumen absolutamente ningún producto animal. Y ellos querían convencerme de que pues yo comiera como ellos, de que yo me sometiera a esa disciplina como ellos. Y este versículo me vino como anillo al dedo. Yo le decía, no, yo no soy vegetariano ni vegano, yo soy cristiano. Y el Señor me dijo, Pedro, mata y come, así que hay que disculparme. Desde ahí les digo, esta palabra me habla, me llena. Pues bueno, volviendo a nuestra historia, Pedro recibe esta orden. No es una sugerencia, no es una invitación, es una orden. Levántate, mata y come. Y bueno, la respuesta de él es una respuesta lógica, es una respuesta previsible. ¿Quién da la orden? El Señor. Él sabe que es el Señor. Porque la respuesta, Él lo dice, no, Señor. Y esta es una de las cosas más contradictorias que podemos ver. Es algo que no puede caber en nuestra mente. ¿Cómo decirle no al Señor? Si usted le dice no al Señor, entonces no es su Señor. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo? No, Señor. Yo nunca he comido nada profano ni impuro. Esto es algo que es el ejemplo de esa confrontación, de ese conflicto. ¿Cómo me pide el Señor que haga esto? Y ese no, Señor, es una manera de defenderse. Es una manera de decir, esto me hace sentir mal. Esto me ofende. No puede ser que yo haga esto. Él se está defendiendo. El Señor sabe su proyecto, sabe su propósito, sabe su plan. Pero Pedro no.
Los que conocen este pasaje saben que antes de esta historia se fue gestando otro acontecimiento con otra persona, en otras circunstancias, que luego la historia se va a unir, se va a combinar en los personajes. Pero aquí esto pasa con él. Él está ignorante de lo que está pasando en la otra parte de la historia. Aquel personaje que se llama Cornelio, un hombre pagano, un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, que formaba parte del ejército opresor, y bueno, todo eso, el Señor estaba trabajando en esa dimensión. Y entonces esta es una forma como la cual prepara a Pedro para entrar en esa corriente de la historia, en esa corriente de acontecimientos. Pero Pedro está confrontado y Pedro se siente muy mal con lo que está recibiendo de parte del Señor y tiene que argumentar, tiene que discutir, algo así como: ¿por qué me haces hacer eso? No puedo hacerlo. Pero ¿quién lo está diciendo? Es el Señor. La voz le habla de nuevo. Ahora no solamente le dice: levántate, mata y come, sino le dice: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Es decir, si el Señor dice que lo hagas, quiere decir, Él ya preparó todo. Pero luego a veces en nuestra mente nosotros quisiéramos que el Señor nos explicara todo, como decimos por ahí, con peras y manzanas, ¿verdad? De tal manera que, ¿cómo decir?, nos complazca en nuestro entendimiento. A través de la historia bíblica nos damos cuenta que en innumerables ocasiones el Señor ordenó a los personajes que hicieran algo que no entendían, que no sabían por qué. Él es el Señor. No tiene por qué complacernos ni explicarnos por qué y para qué. Sí podemos preguntar, pero Él no tiene obligación de decirnos por esto y por esto y por esto, sino que en su momento vamos a caer en cuenta de ese plan del Señor, como se ha ido moviendo. Y entonces el acto de fe, el creyente cautivado por el Señor, ese que confía entonces en Él, pues es el que se atreve a inscribirse en ese proyecto, en ese plan del Señor. Y bueno, esto, fíjense, qué tanta sería la insistencia de Pedro, qué tanta sería su dificultad para entender, su obstinación, que sucedió 3 veces. 3 veces le tuvo que decir esto. ¿Cuántas veces necesitan ustedes que les digan las cosas? Él lo necesitó 3 veces. Y se quedó preocupado pensando qué querría decir aquella visión. Ahora, fíjense la razón por la cual lo expongo a ustedes, la razón por la cual les invito a meditar en esto. Porque lo que estamos haciendo, nosotros creemos que es parte del proyecto de Dios. Yo espero que ustedes lo mediten con cuidado. ¿Ustedes creen que la visión que el Señor puso en nuestro pastor, Boga, Mar adentro, es del Señor? Amén. Bueno, me preocupan los que se quedan callados. Sí, qué bueno los que responden. Pero ese es el desafío. Creer que es un propósito del Señor. Segundo desafío, ¿ustedes creen que esta campaña evangelística que tenemos es algo de parte de Dios? Amén. De nuevo me preocupan los que no dicen amén. Ese es el desafío. Y tal vez haya más de alguna persona ahorita que como Pedro se pregunte y diga: híjole, ¿será que esto es lo que tengo que hacer? Como decíamos el miércoles, vienen todas las resistencias, todas las razones, todas las excusas. Yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo, yo no tengo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que podemos diferenciar como 2 niveles de acontecimiento, 2 niveles en el plan del Señor. Bueno, a lo mejor 3, ¿no? Uno es el propósito del Señor que se mueve por encima de todas las cosas. Le llamamos plan cósmico porque la palabra cosmos significa arreglo, sistema. En la dimensión del Señor, en el nivel en el que el Señor se mueve, Él tiene previstas las cosas, tiene un proyecto y un plan. Pero luego hay un nivel en el cual nos movemos nosotros. En el que nos movemos nosotros es un nivel puramente humano,
en el que, si bien hemos tenido experiencias con el Señor, nuestra naturaleza nos juega malas pasadas. A veces nos paraliza, a veces nos lleva en retroceso, a veces nos permite avanzar, conocer al Señor, etc. Y un tercer nivel sería el de la persona, esa especie de debate, esa especie de conflicto en que yo he aprendido a hacer ciertas cosas, me enseñaron que eso agrada al Señor, me enseñaron que esto es lo que debo hacer, y el problema es que defiendo esa enseñanza, defiendo con mucha lealtad lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseñaron mis maestros, etcétera, etcétera, y a veces hasta discuto, debato, y a veces hasta me molesto cuando alguien defiende otra cosa. Y entonces yo digo, eso no es del Señor, pero digo no es del Señor porque eso no me enseñaron mis maestros o mis padres. Entonces aquí se requiere, el reto, el desafío, es cómo decir, comunicarnos, ponernos de acuerdo, estar a tono con la voluntad del Señor, con la voz del Señor. Porque si alguien está poniendo mucha atención ahorita en lo que estoy diciendo, inmediatamente va a pensar en todas las enseñanzas que ha recibido de sus padres, de sus maestros, y que no es tan mal, le ayudaron en un momento. Pero llega el tiempo en que el Señor interviene y nos lleva a otro nivel, en otra dirección. ¿No es lo que me viene a enseñar? ¿Cuántos años le llevó a Pedro a entender, saber, asumir que no debía de comer porquerías? Y toda su vida lo había practicado disciplinadamente. Tan disciplinado que cuando el Señor le dice otra cosa, reacciona como por reflejo y no, yo no como eso. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Sí? Resulta que eres más leal a ti mismo que al Señor. A ver, ¿qué les quiero decir? Que quisiera que se preguntaran ustedes mismos, ¿cuántas veces somos más leales, más fieles con nosotros mismos que con la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces defendemos más esto que decimos, yo no estoy de acuerdo, yo no creo así, yo no pienso de esta manera, que lo que el Señor está moviendo entre nosotros? Yo no sé qué pensaría Pedro, pero me imagino que lo confrontó de una manera terrible. ¿Cómo se le ocurre al Señor decirme esto? Yo soy un buen cristiano, yo soy un buen creyente, yo no hago ese tipo de cosas. Esa defensa de nosotros mismos. Pero aquí hay algo, no es fácil de entender, y si a alguien le cuesta trabajo, lo entiendo, ¿no? Tiene razón. El Señor rompe nuestros presupuestos, nuestra manera de pensar, nuestros paradigmas, las ideas, toda esa forma como entendemos las cosas. El Señor la rompe y la lleva más allá. Entonces, sería muy buena idea que usted se preguntara, ¿qué está moviendo el Señor para este lugar, para con nosotros, en este momento, cuando queremos extender su reino? ¿Cuál será la voluntad del Señor? Ayer, en nuestra reunión de acción de gracias, nos acompañaba nuestro pastor y le compartía un poquito de la historia de uno de mis tíos, hermano mayor de mi papá, que él fue pastor, pero no era su don el pastoreo. Su don era el compartir las buenas noticias, y lo hacía de una manera tan natural que donde quiera que iba, con quien hablaba, inmediatamente estaba compartiendo las buenas noticias de salvación. Era un don que él tenía. Y nos comentó en alguna ocasión que él vivía en Tijuana, y pues en su camionetita vieja se movía por ahí. Les estoy hablando de los años 50. En una placita, en un parquecito, vio a un muchacho ahí sentado y pues le llamó la atención el gesto del muchacho, y se acerca a él, para su camioneta, se acerca al muchacho y pues, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo por acá? Y así, de una manera muy sutil, muy natural, empieza a platicar con él, y pues al menor pretexto, él compartía las buenas noticias de salvación e inmediatamente empieza. Y él está diciéndole todas las cosas, compartiéndole la invitación y todo eso, cuando nota que el muchacho se siente muy confrontado y empieza a llorar.
Y mi tío se queda así como sorprendido. Híjole, ¿qué le dije? ¿No? Que está reaccionando de esa manera. Sigue platicando con él. Toda esta entrevista dilata alrededor de 1 hora, 2 horas. Y finalmente este muchacho le dice que era un hijo de pastor. Había escapado de su casa. Pues en su confusión juvenil y todo eso, no tomó una buena decisión, escapó de su casa. Estaba en Tijuana, no tenía ningún lugar a donde ir. No tenía ningún tipo de albergue ni nada. Estaba pensando qué podía hacer y todo eso cuando mi tío se acercó. Mi tío lo llevó a su casa, lo albergó ahí un tiempo, lo llevó a la iglesia y bueno, toda una historia ahí, ¿no? ¿Cómo coinciden estas cosas? Ustedes saben que la expresión natural de nosotros les llamamos coincidencias, ¿no? Dos cosas que convergen casualmente. Nosotros creemos que el Señor tiene un propósito, un plan. Y entonces en este plan, el Señor está moviendo algo. Está llevando las cosas en un cierto orden. Pero nosotros no nos damos cuenta. La manera como el Señor interviene y nos lleva, a veces nosotros en nuestro egocentrismo, en nuestro egoísmo, quisiéramos que nos diera explicaciones, ¿no? Así como, mira Pedro, es que le estoy tratando con una persona, es un pagano, pero si yo te digo que vayas, no vas a querer ir y todo lo demás, entonces por eso te estoy dando esta misión. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. No tiene por qué atender nuestras exigencias, nuestros detalles, las cosas que no tienen mucho sentido a ese nivel. Él se mueve en un nivel cósmico, de arreglo, de sistema global, general, mucho más allá. Él gobierna el universo, Él gobierna la naturaleza. No está a nuestro nivel, no está a nuestro nivel. Nuestra responsabilidad es cómo abrir nuestros ojos espirituales y ver esto que se está moviendo ahí. Ahora, a lo mejor tenemos que decir un poco en descargo de Pedro, ¿no? Tal vez nosotros no hubiéramos reaccionado diferente que él. Sí. Pero no importa, para eso quedó escrito esto, para que nosotros entendamos que hay un proyecto del Señor en todo esto. Entonces, si por un momento dejamos en paz a Pedro y nos dedicamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿qué será lo que el Señor tiene preparado en su proyecto? Para esta congregación, para este grupo, para todo este plan, pero para usted y para mí. ¿Cómo nos ha elegido para ser de edificación y de bendición? A lo mejor para quien menos pensamos, quien ni siquiera nos pasa por la mente, pero que va a ser un desafío extraordinario, de tal manera entonces que nos permita ir allá con alguien, nos permita solidarizarnos, empatizar, ser empáticos con una persona que a lo mejor nosotros jamás habíamos pensado, jamás habíamos imaginado. Aún dentro de nuestra conciencia cristiana, de nuestra conciencia creyente, aún dentro de nuestra manera de ser, nosotros también tenemos rechazos, antipatías. No nos cae bien cierta gente. Sobre todo si nos han causado algún mal, sobre todo si nos han causado algún problema. Entonces esas personas como que las sacamos de nuestra mente y nuestro corazón y no quisiéramos entrar ahí. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera, ve a esa persona? Siente lo que está sintiendo. Gloria a Dios. Percibe su situación. Y tú vas a ser el instrumento que yo haya elegido. A lo mejor vemos como Pedro, ¿verdad? No, Señor, ninguna persona malosa es mi amiga. Yo quítalas de mi vista. No las quiero yo aquí. ¿Verdad? Aunque sea tu familiar, su vecino, su cónyuge. Ay, ya estamos aquí hablando de cosas delicadas, ¿verdad? El Señor tiene un propósito para cada persona. Ahora, nosotros nos enmarcamos, nos subimos a esa corriente del Señor o nos mantenemos. Nos excluimos, nos salimos de ahí. Decimos, pues allá tú y lo que hagas, yo aquí me quedo. Lo más interesante de esta historia, y a mí me intriga mucho, me hago muchas preguntas cuando leo esto, ¿verdad? Es, ¿comería Pedro o no? Porque finalmente no nos dice si comió o no, ¿no? Esto no importa realmente.
No importa. Lo que importa es que entendió la lección. Y en la siguiente parte de la historia, cuando veamos la otra parte, nos vamos a dar cuenta que Pedro dijo, con razón. Así como decimos usted y yo cuando nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo.